Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de drama, intriga y pasión superíndice 3N desde el Corazón superíndice 3N de Estambul. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, el misterio de True S de la química explosiva, la tensión superíndice 3N palpable y los rumores sobre lo que realmente sucede de True S de CU. Maras entre nuestros actores turcos favoritos. Porque seamos honestos, Q Copyright N no se ha preguntado alguna vez si esa mirada intensa que vemos en pantalla es puro talento actoral o si hay algo mood ese ayud. Es esa lunea difusa entre la interpretación superíndice 3N y la realidad lo que nos mantiene pegados a la pantalla, imaginando escenarios que a veces superan la ficción superíndice 3N. Hoy vamos a analizar esas parejas que han incendiado la pantalla chica, esas historias de amor que nos han hecho suspirar y preguntarnos, ¿estar N juntos también copyright N en la vida real? Vamos a diseccionar cada gesto, cada mirada, cada interacción superíndice 3N fuera del set para intentar descifrar el CU superíndice 3 digo secreto de la pasión superíndice 3N turca. Pero no solo eso, vamos a explorar esas situaciones en las que la tensión superíndice 3N ha sido tan evidente que ha alimentado rumores, especulaciones y teorías conspirativas dignas de Hollywood. Rense porque vamos a revelar algunos secretos que Kizud S no conocuan. Vamos a adentrarnos en el lado oscuro del glamour, donde la presión superíndice 3N, la competencia y las expectativas pueden llevar a situaciones límite. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar en las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis detallados de sus series favoritas, entrevistas exclusivas y mucho mood ese. No se pierdan de nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. No queremos que se pierdan ningún detalle jugoso, ningún rumor confirmado, ninguna exclusiva que haga temblar Estambul. Ahora sin moon S preúmbulos vamos a desentrar más menos a los misterios de True S de la tensión superíndice 3N mu sima en las series turcas. Que comience el drama. Comencemos con una serie que causó superíndice 3 furor a nivel mundial y catapultó superíndice 3 a sus protagonistas a la fama internacional, Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, protagonizada por Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, nos conquistó superíndice 3 con la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueño más menos de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad frua y calculadora, apodado Robot por su falta de emociones. Desde el principio, la química entre Ande y Kerem fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo parecía indicar que había algo mood ese que una simple relación superíndice 3N profesional. La forma en que se miraban en las escenas, la manera en que sus manos se rozaban accidentalmente, todo gritaba amor. Y no nos equivocamos porque durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance se hicieron cada vez mood ese fuertes hasta que finalmente confirmaron su relación superíndice 3N. Fue un momento que celebraron los fans en todo el mundo, un cuento de hadas moderno que parecía ha salido de la pantalla. Pero aquí viene la parte jugosa. Si bien su relación superíndice 3N fue pública y celebrada por sus fans, la tensión superíndice 3N en el set era palpable. No solo por la complejidad de sus personajes y las largas horas de rodaje, sino también copyright N por la presión superíndice 3N de mantener una relación superíndice 3N sentimental bajo el escrutinio público. Imaginen la presión superíndice 3N de tener cada cita, cada desacuerdo, cada momento íntimo analizado por millones de personas en todo el mundo. Sedekua que Kerem, conocido por su carácter apasionado y su entrega total a sus proyectos, a veces tenía roces con Ande, especialmente en momentos de estru copyright S y de aún nuestro tuturo. Los rumores de desacuerdos, de discusiones acaloradas e incluso de posibles rupturas temporales eran constantes. Se hablaba de celos, de diferencias de opinión superíndice 3N sobre el rumbo de la serie, de la dificultad de separar la vida personal de la profesional. La presión superíndice 3N medio urtica, los fans obsesionados que analizaban cada detalle en sus redes sociales y las exigencias de la producción superíndice 3N hicieron mella en su relación superíndice 3N. Los chismes de pasillo hablaban de sesiones de terapia en pareja, de intentos desesperados por mantener la llama encendida. Aunque su romance terminó superíndice 3, la química que vimos en pantalla siempre será recordada, así como los rumores y el drama de True S de CU Maras. Su ruptura fue un golpe duro para los fans, que vieron desmoronarse su sueño más menos o de un final feliz fuera de la pantalla.
Senu con diéresis al capm es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo la tensiu superíndice 3n en una serie turca puede venir de diferentes fuentes. La química innegable entre los protagonistas que traspasa la pantalla. La presiu superíndice 3n de mantener una relación superíndice 3n en el ojo público donde cada paso es vigilado y el estru copyright ese propio de las largas jornadas de rodaje que pueden agotar incluso a los corazones ese enamorados. Además de el GEU copyright nero de comedia romántica, con sus escenas llenas de pasiu superíndice 3n y momentos íntimos, a menudo alimenta la especulación superíndice 3n sobre la vida personal de los actores, creando un círculo vicioso de rumores y expectativas. La serie no solo fue un fenómeno superíndice 3 meno televisivo, sino también copyright en un laboratorio social donde se analizaba la dinámica de una relación superíndice 3n bajo presiu superíndice 3n. Ahora, vamos con otra serie que también copyright n generu superíndice 3 un gran revuelo y desatu superíndice 3 un sinfín de rumores, Erkenci Quay. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos contó superíndice 3 la historia de Sanemain, una joven show más menos adora e ingenua que trabaja en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado, y Candivit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado que regresa a Estambul para dirigir la empresa familiar. Al igual que con Hande y Kerem, la química entre Demet y Can fue evidente desde el primer momento. Sus miradas intensas que parecían traspasar la pantalla, sus sonrisas CU superíndice 3 cómplices que derretuan corazones y sus escenas llenas de pasiu superíndice 3n que encendieron la imaginación superíndice 3n del público hicieron que el público se preguntara si su amor era solo ficción superíndice 3n, o si también copyright n agua algo real entre ellos. La intensidad de sus actuaciones, la forma en que se complementaban en cada escena, alimentaron la fantasía de un romance de cuento de hadas. Los rumores de un romance entre Demet y Can se hicieron aún fuertes cuando empezaron a aparecer fotos y vídeos de ellos juntos fuera del set de grabación superíndice 3n. Se les veo cenando en restaurantes exclusivos, paseando por las calles de Estambul tomados de la mano y disfrutando de la compau más menos ua del otro. Los paparazzi los perseguían día y noche intentando capturar una imagen que confirmara lo que todos sospechaban. Sin embargo, a diferencia de Hande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron su relación superíndice 3n. Aunque los fans estaban convencidos de que eran pareja y creaban grupos de apoyo en redes sociales, ellos siempre negaron los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Esta ambigua un cuarto edad alimentu superíndice 3 a UNMUNS las especulaciones, convirtiendo su relación superíndice 3n en un enigma para el público. Pero aquí viene el giro inesperado que nadie vio venir. Después copyright ese de que la serie terminó superíndice 3, empezaron a surgir rumores de una supuesta pelea entre Demet y Can. Se decua que han tenido una fuerte discusión superíndice 3n durante la fiesta de despedida de la serie, y que desde entonces no se hablaban. Algunos testigos afirmaron haber presenciado una escena tensa entre ellos, con gritos y reproches mutuos. Algunas fuentes incluso afirmaron que Can ha tenido un comportamiento poco profesional durante el rodaje y que esto ha provocado tensiones entre con diéresis copyright, L y Demet. Se rumoreaba que Can llegaba tarde a las grabaciones, que improvisaba lunea sin previo aviso y que tenía una actitud arrogante que molestaba a sus compau más menos eros. Esta tensión superíndice 3n fue palpable incluso para los fans, quienes notaron un distanciamiento entre los actores en las redes sociales y en sus apariciones públicas. Ya no se comentaban las publicaciones, ya no se daban me gusta, ya no se veían juntos en eventos públicos. Copyright sucedió superíndice 3 realmente entre Demet y Can? ¿Fue solo una pelea sin importancia provocada por el estru copyright, ese del final de la serie o algo ese profundo de true, ese de su distanciamiento? ¿Acaso su amistad era solo una fachada para ocultar una relación superíndice 3n que terminó superíndice 3 mal? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que es cierto es que la tensión superíndice 3n entre ellos fue evidente y alimentu superíndice 3 a UNMUNS los rumores sobre su posible romance y su posterior ruptura. Erkenci Quay nos muestra CU superíndice 3 mo la falta de confirmación superíndice 3n de una relación superíndice 3n puede generar a UNMU. Especulaciones y CU superíndice 3 mo la tensión superíndice 3n entre los protagonistas puede afectar la percepción superíndice 3n del público sobre la serie. La serie se convirtió superíndice 3 en un campo de batalla donde los fans tomaban partido, defendiendo a uno u otro actor y alimentando a UNMUNS el Apollo copyright Mika.
Sigamos con otra serie que también copyright N generó superíndice 3 mucha expectativa y rumores sobre sus protagonistas, AEC 101. Esta serie juvenil de Netflix, protagonizada por Mert Yazcoilu y Alina Voz, nos contó superíndice 3 la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N del colegio con la ayuda de su profesora favorita, que decide renunciar para permanecer a su lado. La química entre Mert y Alina fue innegable desde el principio, aunque menos explosiva que en los casos anteriores. Sus personajes, Eda y Kerem, tenían una relación superíndice 3N compleja y llena de altibajos, lo que permitió superíndice 3 a los actores explorar una amplia gama de emociones y generar una conexión superíndice 3N muy fuerte en pantalla. La serie abordaba temas como el bullying, la rebeldía juvenil y la búsqueda de la identidad, lo que requirió superíndice 3 de los actores una gran madurez y sensibilidad. A diferencia de las series anteriores, en AEC 101 no hubo tantos rumores sobre un posible romance entre Mert y Alina. Quizás porque ambos eran superíndice 3 venes y tenían una imagen muy inocente, o quizás porque supieron mantener su vida personal al margen de su trabajo. Además ambos tenían parejas conocidas fuera de la serie, lo que disminuyó superíndice 3 las especulaciones. Sin embargo, hubo mucha especulación superíndice 3N sobre la tensión superíndice 3N creativa entre ellos. Se decua que Mert, conocido por su perfeccionismo y su dedicación superíndice 3N al trabajo, a veces chocaba con Alina, quien tenía un enfoque muy relajado y espontáneo. Mert era un actor metu superíndice 3 dico que preparaba sus escenas con antelación superíndice 3N, mientras que Alina prefería dejarse llevar por el momento y experimentar en el set. Esta tensión superíndice 3N creativa, lejos de ser negativa, parece haber contribuido a la calidad de la serie. Los debates y las diferentes perspectivas entre Mert y Alina permitieron a los directores y guionistas explorar diferentes facetas de sus personajes y crear escenas autocopyrightísticas y conmovedoras. Además, la tensión superíndice 3N entre los actores se tradujo en una química aún intensa en pantalla, lo que hizo que la relación superíndice 3N entre Eda y Kerem fuera aún creíble y apasionante. AEC 101 nos muestra CEU superíndice 3 la tensión superíndice 3N creativa entre los actores puede ser un motor para la innovación superíndice 3N y la excelencia, y CEU superíndice 3 puede contribuir a crear una serie rica y compleja. La serie demostró superíndice 3 que la tensión superíndice 3N no siempre es sin un superíndice 3 nimo de conflicto, sino que también copyright N puede ser una fuente de inspiración superíndice 3N. Finalmente quiero hablarles de una serie que no es precisamente una comedia romántica, pero que también copyright N generó superíndice 3 mucha tensión superíndice 3N y especulación superíndice 3N entre sus protagonistas. Muteaye MYZYL. Esta serie hizo superíndice 3 rica, que narra la vida de Suley Moon en el Magnífico y su relación superíndice 3N con Urrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. Fue uno con diéresis copyright cito rotundo a nivel mundial. La serie estaba protagonizada por Alit Ergenu Párrafo y Mary Muzerli, quienes interpretaron a Suley Moon y Urrem, respectivamente. La química entre Alit y Merim fue innegable, pero en este caso, la tensión superíndice 3N no vino a tanto de un posible romance, sino de las exigencias de la producción superíndice 3N y de la presión superíndice 3N mediática. Merim, quien era alemana y no hablaba turco con fluidez, tuvo que hacer un gran esfuerzo para aprender el idioma y adaptarse a la cultura turca. Además, tuvo que lidiar con las largas jornadas de rodaje, el copyright de interpretar a un personaje tan complejo y la presión superíndice 3N de estar constantemente en el ojo público. Se decua que Merim se sentó sola y aislada en Estambul, lejos de su familia y amigos. Esta tensión superíndice 3N terminó superíndice 3 afectando la salud mental de Merim, quien sufrió superíndice 3 una crisis nerviosa y tuvo que abandonar la serie antes de que terminara. Su salida repentina generó superíndice 3 mucha controversia y rumores, y puso de manifiesto las duras condiciones de trabajo en la industria televisiva turca. Se hablaba de explotación superíndice 3N laboral, de falta de apoyo psicológico superíndice 3 jico y de la presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta ante los medios. Muteaye MYZYL nos muestra CEU superíndice 3 la tensión superíndice 3N puede venir de factores externos, como las exigencias de la producción superíndice 3N y la presión superíndice 3N mediática,
Y CEU superíndice 3 Mo puede afectar la salud y el bienestar de los actores. La serie se convirtió superíndice 3 en un ejemplo de los peligros de la fama y de la importancia de cuidar la salud mental en la industria del entretenimiento. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 Mo. La tensión superíndice 3N en las series turcas puede tener diferentes orígenes, la química entre los protagonistas que a veces se confunde con amor real, los rumores de romances y rupturas que alimentan la fantasía del público, la tensión superíndice 3N creativa que puede ser un motor para la innovación superíndice 3N y las exigencias de la producción superíndice 3N que pueden afectar la salud de los actores. Todos estos factores contribuyen a crear un ambiente de intriga y especulación superíndice 3N que mantiene a los fans enganchados a las series y a sus protagonistas. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de la tensión superíndice 3N en las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Le de estas series les gustó superíndice 3 Mood S? ¿Creen que hubo algo Mood S que actuación superíndice 3N entre los protagonistas? ¿Han escuchado algún otro rumor jugoso que quieran compartir? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber todo lo que piensan, todas sus teorías y todos sus chismes favoritos. Y antes de despedirme no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos para que se enteren de todos estos secretos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más entregas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de drama y pasión superíndice 3N turca. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Que sigan disfrutando del drama y la intriga desde el corazón superíndice 3N de Estambul. Adiós superíndice 3S.